Pues muy buenas tardes a todos, pues sean bienvenidos a esta primera reunión que vamos a tener con diferentes docentes que van a estar participando en estas actividades que están relacionadas con la unidad de aprendizaje de planificación contemporánea, en donde con los profesores, el doctor Jorge Alcántara Mendoza, el doctor Óscar Ramírez Contreras, también con el profesor Manuel Castillo y un servidor, pues hemos diseñado una serie de actividades en donde hemos invitado a diferentes ponentes reconocidos a nivel internacional, pues que son expertos en el tema de la planificación del entrenamiento y que, bueno, pues en esta primera reunión van a estar precisamente participando los 4 grupos que tenemos de quinto semestre de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y en este caso, la primera sesión que tiene que ver con un poco con la planificación tradicional o planificación clásica, pues hemos invitado a un especialista en el tema, un gran amigo, que es el profesor Paul Larovere. Él está actualmente pues radicando en Argentina, concretamente en la ciudad de Hernando, por allá cerca de Córdoba. Y bueno, pues él ha sido una persona que ha estado muy activa, como lo mencionaba hace unos momentos, porque ha estado pues brindando diferentes capacitaciones que están vinculadas, entre otras, a la planificación, al desarrollo infanto-juvenil, entre otros temas, y que a nombre de mis compañeros Paul y de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y obviamente pues del mío propio, pues queremos hacer un agradecimiento por este noble gesto de podernos compartir tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia con nuestros alumnos de quinto semestre, que como puedes ver están conectados y se van a estar conectando durante esta transmisión. Y comentarles también a todos los alumnos que al final de que concluya la exposición, pues va a haber un momento para poder hacer algunas preguntas, si es que así lo deciden, o también podemos utilizar el chat para empezar a dejar algunas preguntas cuando exista alguna duda. Los micrófonos pues están silenciados para no interferir en cuanto a la exposición, y hasta el final es que vamos a poderles abrir todos los micrófonos para quien quiera ocuparlo. Estimado Paul, pues muchísimas gracias, bienvenido y pues adelante. Bueno, muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias a la institución que abre sus puertas. Para mí es un gran placer. Justamente hace un año estuve visitándolos y pude allí conocer las instalaciones y disfrutar de toda la calidez en el festejo del aniversario de la institución. Pero quiero agradecer especialmente a Pedro porque me ha abierto un amplio campo allí en México y toda Latinoamérica con el CEPLET, y bueno, esta posibilidad de conocer a los alumnos también y ponerme a disposición para lo que sea. Esta pandemia nos ha traído grandes problemas, pero también nos ha brindado una gran posibilidad, esta posibilidad de poder tener mayor intercambio, no tan solo desde el punto de vista profesional, sino también cultural. Así que, bueno, muchísimas gracias y voy a compartir pantalla. Gracias Pedro y gracias a Jorge y a todos los directivos, a José, que están aquí recibiéndome. Así que muchísimas gracias. Pedro, ¿me escuchan bien? ¿Se ve todo bien? Todo bien, Paul, todo bien. Bien. Bueno, indudablemente que el tiempo es medio corto para hablar de esta temática, así que voy a tratar de hacer una especie de introducción y síntesis, ¿no? Pero bueno, es mi costumbre y desde hace más de 35 años que me presento con esta lámina que habla de
de una concepción filosófica acerca de cómo veo y cómo quienes trabajan conmigo sienten a la actividad física y el deporte, y en especial al entrenamiento. Ante todo entendiendo que es un proceso, y que ese proceso es un medio y no un fin en sí mismo. Estamos hablando de un medio de educación, un medio de formación, un medio de desarrollo de las habilidades básicas y las capacidades fundamentales, pero fundamentalmente un medio que nos permite prepararnos para la futura vida, para tener mejor calidad de vida desde el punto de vista físico y social, ¿no? Porque entendamos que el entrenamiento deportivo es un área especializada de la educación física que mediante un proceso pedagógico y un proceso biológico acompaña al deportista en el desarrollo de los contenidos deportivos, los contenidos fisiológicos, a favor de alcanzar el tan ansiado estado de forma deportiva. Desde esta perspectiva, entonces, entendamos que trabajamos con un ser integral, que si bien tiene tres conductas bien definidas, una conducta cognitiva, la propia, la del conocimiento, la del saber, la que ustedes buscan y encuentran allí en la institución, referente a los fundamentos de la actividad física, la conducta psicomotriz, la del movimiento, la propia de lo que estudian ustedes y de lo que nos hemos especializado nosotros, que es la educación física y el entrenamiento deportivo, ¿verdad? Y por otro lado, la conducta afectivo-volitiva, la del sentir, la de lo que uno ha vivenciado y vivencia en las relaciones que se van generando a lo largo del proceso. Y hablo de proceso y no de suceso o evento. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de la importancia que tiene el factor tiempo para poder alcanzar un objetivo. El tiempo que se necesita para poder hacer un desarrollo. El entrenamiento deportivo no es un evento o un suceso. Es algo que se desarrolla en el tiempo. De allí la importancia de considerar como tal a la planificación deportiva. ¿Sí? Pedro, necesito un minuto, porque me están llamando por una urgencia aquí al lado. Un minuto salgo y vuelvo, permiso. Ok. Lo que es el entrenamiento deportivo, vamos ahora a dar fundamentos. Hablemos de por qué el hombre es entrenable. Y para eso me voy a remitir allí a Grecia en el siglo IV a.C., donde se desarrollaban los múltiples Juegos Olímpicos. Y allí Milón de Crotona hace referencia a una metodología del principio de incremento progresivo de las cargas. Hace referencia a que entrenaba con una carga, y esa carga era un carnero. Y ese carnero era muy chico cuando él empezó a entrenar. Y a medida que el carnero iba incorporando peso, Milón, con sus ejercicios, iba incorporando carga. Porque al cargar a ese carnero en su espalda, día a día iba incrementando el peso. Y ese es uno de los principios del entrenamiento deportivo, el del incremento progresivo de las cargas. Y así como progresivamente crecía el carnero, progresivamente Milón incorporaba mayor carga. Este es un concepto generalizado que nos lleva a hablar de lo que es la periodización del entrenamiento deportivo. La periodización del entrenamiento deportivo es la distribución en el tiempo de un ciclo anual o semestral en espacios de tiempo más pequeños para poder organizar lo que le vamos a llamar periodos. Entonces, para estructurar el entrenamiento en el tiempo, se enfoca el desarrollo del rendimiento en ciclos más pequeños que van a permitir organizar el momento oportuno del máximo rendimiento. Y por eso, ustedes que se están despachando o están, bueno, no es el caso de algunos de los alumnos que ya han estado en cursos,
pero la mayoría de ustedes a lo mejor es la primera vez que escucha hablar de periodización. Y hablar de periodización, para ser muy pragmático y para llevarlo al campo de la metodología sencilla, hago una relación directa con la vida nuestra, con la organización de nuestra vida, ¿verdad? Y el entrenamiento y la organización del entrenamiento. Y hoy ustedes están empezando un año escolar. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, si hoy empezáramos a entrenar, ustedes estarían iniciando un nuevo macrociclo. Macrociclo que se desprende de una vida a la que le vamos a llamar megaciclo, que tiene una relación directa con la década. Por eso hablamos de la década como el megaciclo. El año, el macrociclo, las estaciones, los periodos, los meses relacionándolo con los mesociclos, las semanas con los microciclos y las jornadas con sus días, o sea, los días con las jornadas y sesión. Así tenemos un nivel de macroestructura, ¿sí?, a la que le llamamos megaciclo a la mayor y macrociclo a la anual, la que empiezan ustedes, un nivel de mesoestructura donde aparecen los periodos, que son como las estaciones, que acá estamos festejando porque entramos finalmente, por suerte, a la primavera con el calorcito, que hizo mucho frío, y los meses se relacionan con los mesociclos. Y finalmente, las estructuras menores, que son las semanas de entrenamiento, los días, y la jornadita y sesión de entrenamiento. Entonces, esta es una forma pragmática de entender a la planificación tradicional, ¿no? A la planificación con la que ustedes tienen que empezar a planificar, ¿sí? Entonces, que le quede bien claro, el megaciclo, la vida del deportista, el macrociclo, el año o el semestre. Los periodos, que son como las estaciones, que ustedes no las tienen tan marcadas, aquí en Argentina las tenemos muy marcadas, los mesociclos, que son los meses, los microciclos, semanas, y las jornadas de entrenamiento. A partir de allí, entonces, observamos aquí el concepto general de la periodización tradicional según Lett-Mattmeyer. Y acá ven ustedes en forma gráfica el macrociclo con sus periodos, ¿sí?, que a su vez tienen fases, los mesociclos y los microciclos. Microciclos que es donde se concreta realmente el entrenamiento. Y esto arma como un verdadero rompecabezas, ¿no? Que se arma considerando el momento donde hay que alcanzar el estado de forma deportiva, es aquí, ¿sí? En función de esto armamos, pero construimos para poder llegar a este objetivo, a este tan ansiado objetivo. Y entonces ahí estamos nosotros, los entrenadores, ustedes que están estudiando, preparándose. Y si ustedes observan esta lámina, van a encontrar que cada uno de estos ítems que se le requiere al entrenamiento, seguramente cada ítem representa alguna de las materias que ustedes tienen para formarse como futuros entrenadores. El conocimiento del crecimiento, la maduración, el crecimiento y desarrollo, la utilización eficaz del personal, la preocupación por el atleta, la capacidad para enseñar, la forma de comunicar, la motivación, la disciplina, la habilidad para organizar, ¿sí?, las estrategias, y bueno, por supuesto también teniendo un buen carácter, un buen humor, y para llevar hacia adelante este proceso. Vamos a partir, para hacer el desarrollo de este maravilloso poema de Rudyard Kipling, que dice lo siguiente: tengo 6 sirvientes, me han enseñado todo lo que sé. Se llaman qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. A partir de la respuesta a estos interrogantes, voy a tratar de fundamentar aspectos relacionados con la planificación tradicional.
Lo primero es determinar qué queremos trabajar, qué queremos, qué buscamos. Y trabajamos en este caso en un deporte cíclico, pero también lo podríamos hacer en un deporte acíclico o un deporte de situación. Esa es una característica inicial a la que debemos responder, porque la característica del entrenamiento de un deporte individual o un deporte de situación no es lo mismo, ¿no? Si hablamos de un deporte cíclico, ahí el deporte cíclico se caracteriza por seguir un patrón de movimiento de manera constante, como en el caso de la carrera, la natación y el remo, entre otros, que se repite ese patrón de zancada, ¿sí? Se va repitiendo, o ese patrón de brazada y patada que se van repitiendo. Eso es un deporte cíclico. Y tanto para el deporte cíclico como para el deporte de situación, hay un momento en donde hay que alcanzar lo que se busca específicamente, que es el qué, que es el estado de forma deportiva. Y ese estado de forma deportiva implica una correlación armónica entre el desarrollo de la preparación física, la preparación psíquica, la preparación técnica y la preparación táctica, que tienen que estar en disposición óptima. Y que esto se da a lo largo de un proceso que se desarrolla en función del principio de sistematización del entrenamiento deportivo. O sea, transitando de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. Este estado de forma deportiva es medible y va in crescentum a lo largo del tiempo. Y lo podemos medir a través de dos criterios. Un criterio de progresión, o sea, un criterio que nos permite ir viendo cuánto va aumentando el estado de forma deportiva a lo largo del macrociclo, y un criterio de estabilidad que hace referencia a que una vez alcanzado el estado de forma deportiva, tenemos que sostenerlo, mantenerlo en el tiempo, para poder alcanzar los resultados planteados. Ahora bien, ¿qué es el estado de forma deportiva? El estado de forma deportiva es un estado de predisposición óptima para la consecución de los logros deportivos. También podemos decir que es un periodo de las más audaces intrepideces basado en la seguridad de sus propias fuerzas en pro de la consecución del éxito deportivo. Y fíjense que tiene, cuando hablamos de las características psicológicas de la forma deportiva, estamos hablando de que el deportista paulatinamente va incrementando la manifestación creadora de su pensamiento crítico. Y a su vez se incrementa el diapasón de esfuerzo volitivo, la capacidad para trabajar, la capacidad para soportar más tensión y por lo tanto soportar mayor nivel de exigencia. Así podemos decir que la predisposición agonista, o sea, de lucha y emocional, es mayor y que aumenta el control y el equilibrio emocional. Y acá voy a hacer referencia a todo lo contrario a lo que significa la forma deportiva. Voy a hacer referencia al estado de sobreentrenamiento. Y dentro del estado de sobreentrenamiento vamos a encontrar dos tipologías. El sobreentrenamiento base-ovoide y el sobreentrenamiento adisonoide, que muy bien define Jorge de Quedus en su texto. Hablamos de sobreentrenamiento base-ovoide cuando el atleta o el deportista ha sido exigido en demasía en lo referente a las competencias deportivas de alta intensidad o entrenamientos con cargas excesivas en intensidad y en fuerza. Mientras cuando hablamos de entrenamiento, sobreentrenamiento adisonoide, estamos hablando de aquellas cargas de entrenamiento que han sido excesivas y que han traído perjuicios a los deportistas en el plano de la cantidad, del volumen de trabajo que ha desarrollado y que eso lo ha perjudicado porque ha sido excesivo. Entonces, de esta manera entendemos a la forma deportiva.
Y fíjense que la forma deportiva tiene una relación directa con los periodos de entrenamiento. A la adquisición de la forma deportiva, como bien lo dice esta lámina, con un paralelismo, le corresponde el periodo preparatorio. En la adquisición se eleva el nivel general de las cargas basado en el proceso de adaptación. La adaptación es la que hace posible, la que hace factible al entrenamiento. El hombre y los seres vivos son entrenables precisamente por la capacidad de poder adaptarse a las cargas de entrenamiento que reciben. Entonces, a la adquisición le corresponde el periodo preparatorio, en donde se dan las premisas para adquirir la forma deportiva. Una vez adquirida la forma deportiva, aparece el periodo competitivo, que tiene una relación directa con el mantenimiento, con la estabilización relativamente de los elevados índices ya adquiridos. Entonces, en el periodo competitivo se compite y se mantiene el nivel adquirido y de logros deportivos. Y finalmente, tenemos la pérdida del SGA, el síndrome general de adaptación, para poder luego comenzar a trabajar a favor de nuevos estados funcionales. Y a esto le corresponde con el periodo de transición, de descanso. Lo mismo que nos sucede en nuestra vida diaria. Necesitamos las vacaciones. Ustedes llegan de las vacaciones. Y llegan muy limpios, muy cargados de ilusiones, de fuerzas y de energía para poder de esta manera transitar este tercer año. Lo mismo le pasa a los deportistas cuando luego de un periodo vuelven al entrenamiento. Y fíjense lo complejo que es, lo complejo que pasa a ser la preparación del deportista. Y acá vemos una lámina con una dama que está practicando pole dance. Y fíjense todos los aspectos que se tienen que considerar. La preparación técnica, la preparación biomecánica, la preparación táctica, la ética, la preparación intelectual, la psicología como apoyo, la fisiología como respaldo de lo que cómo se entrena, la organización cíclica, la periodización que responde al biorritmo y la preparación física. Entonces, eso desde el punto de vista muy general, pero ya cuando abordamos a la preparación del deportista desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del desarrollo específico, aquí aparece este mapa conceptual en donde arriba, si bien aparece la técnica, a ambos laterales y dándole respaldo, aparecen las habilidades básicas y su desarrollo, de las que nos vamos a ocupar un ratito hoy, que son correr, saltar, lanzar, trepar, rodar, nadar, por un lado, y por el otro lado las capacidades coordinativas, la reacción, el ritmo, la diferenciación, el equilibrio, el acoplamiento y la orientación, entre otros. ¿Sí? Y por el otro lado aparece la fuerza, que ustedes ya muy bien habrán estudiado en el profesorado, 3 formas bien definidas de fuerza: isotónica en función de su contracción, isométrica o isoquinética, y que de acuerdo a la intensidad y en forma general la dividiremos en máxima, potencia o de resistencia. Pero por otro lado tenemos la velocidad, que en función de su accionar será gestual o será cíclica, o sea, cíclica o cíclica, pero que la velocidad como tal tiene distintas fases: la velocidad latente, la velocidad de reacción, velocidad de aceleración, velocidad lanzada y hasta velocidad prolongada. Y por último, los trabajos de la base aeróbica y la base anaeróbica. Dentro de la base aeróbica, desde mi escuela, de la escuela del doctor Massa, subaeróbico, superaeróbico, máximo consumo de oxígeno y trabajos regenerativos. Desde la escuela europea, RD1, RD2, RD3, RD4, ¿sí? RLD4. Y por otro lado, el sistema anaeróbico láctico, resistencia anaeróbica láctica, potencia anaeróbica láctica y tolerancia anaeróbica.
Ahora bien, esto es inmenso. ¿Qué es lo importante para una disciplina deportiva? Entonces allí entra el juego entre el desarrollo de la fuerza, la resistencia y la velocidad para construir un prisma para un deporte cíclico en función de ese prisma definido con 3 vectores, uno el de la fuerza, otro de la resistencia y otro el de la velocidad, que juegan entre sí para determinar en función de la duración qué es lo importante para una especialidad deportiva. ¿Qué es lo importante para esta bella velocista? ¿Cuánto jugará en su preparación el desarrollo de las capacidades condicionales? ¿Cuánto de fuerza? ¿Cuánto de velocidad? ¿Y cuánto de resistencia? Porque hacemos jugar a estos factores y determinamos qué es lo importante en una disciplina específica. Y cuando hablamos de qué es lo importante, es qué tipo de fuerza necesito, qué tipo de velocidad necesito y qué tipo de resistencia necesito. Haciendo jugar en esta, así como está la mesocarta de la cineantropometría, esta es una carta de la mesocarta de las capacidades condicionales. Tenemos que saber qué es lo importante en el deporte que a mí me gusta. ¿Qué es lo importante en el vóley? Y seguramente es muy importante la fuerza y la velocidad conjugada entre sí para lograr potencia de despegue, potencia de remate, potencia de salida, potencia de caída. Entonces, seguramente, para un caso como el voleibol, este será el sector que más importancia tendrá. Pero a su vez, no tan solo tenemos que hacer jugar muy bien a la fuerza con la velocidad, sino que también poder saltar, poder rematar, necesitamos que se realice durante mucho tiempo. Entonces, de nada sirve que yo remate muy bien y llegue muy bien a toda la pelota en el primer set, si después en el tercer set no lo puedo hacer. Entonces ahí aparece la resistencia para hacer el aporte correspondiente. Ahora, ¿cuánta resistencia necesitaré y qué tipo de resistencia? No vamos a hacer ese análisis de cada actividad ahora, pero sí les doy un minuto para que piensen y anoten y tomen nota en su deporte qué creen que es lo importante y hagan este triángulo y en ese triángulo entonces puedan marcar fuerza, resistencia y velocidad y lo hagan jugar entre sí determinando qué es lo que ustedes consideran que es importante para vuestro deporte. ¿Sí? ¿Cómo estamos, Pedro, hasta ahora? ¿Me escucha bien? ¿Todo bien? Todo bien, Paul, todo bien. Bien, le doy una tareita ahí a los alumnos para que en el triángulo que recién les he puesto, lo vuelvo a compartir, puedan determinar qué es lo importante en el deporte al que ellos aspiran ser entrenadores. ¿Sí? Veo que tenemos muchísimos alumnos, 70 y pico, Pedro. Sí, exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya está la tarea. Después al último me pueden comentar y seguimos adelante. Bien, entonces ya hablamos del qué, que era la forma deportiva. Vayamos al quién. Y cuando hablamos del quién, tenemos que considerar 4 factores muy importantes. Edad y sexo, número 1. Estado de entrenamiento, número 2, que ya vamos a ver cómo lo medimos. Nivel de experiencia, número 3. Y finalmente, la especialidad deportiva, número 4. Con estos aspectos, vamos a determinar un modelo de planificación determinado para ser aplicado, en este caso estamos hablando de periodización tradicional, para ser aplicado al programa o al proceso de entrenamiento deportivo con los atletas o con el equipo que nos toque entrenar. Y hablamos
edad y sexo, hablamos de, aquí tenemos edad, sexo y también pueden tener algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces lo consideramos a ellos para llevar adelante ese proceso. Ahí aparece la tercera edad. Yo que hoy como ser estoy muy entrenado, me siento partícipe de un programa, de una planificación que me he hecho. Y ahí entra en juego la edad, y fíjense que mientras más joven es el deportista, mayor requerimiento tiene de desarrollo de aquellos aspectos básicos para desarrollar la columna vertebral del movimiento, para desarrollar habilidades básicas y capacidades coordinativas. La importancia que tiene esto, el nivel de experiencia, qué historia deportiva tiene, qué ha pasado cuando era niño, hizo desarrollo de habilidades básicas y capacidades coordinativas, el estado de entrenamiento que ese individuo trae, en función de qué, de lo que ya vemos en el plan escrito, que es el análisis del macro vencido. ¿Qué pasó el año pasado con este individuo? ¿Qué trabajo hizo? Es como mirar la carta escolar de ustedes. Este alumno, ¿qué notas tiene? ¿Cómo le fue en atletismo? ¿Cómo le fue en natación? Y la especialidad, que varía mucho una especialidad de otra, de acuerdo a sus requerimientos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista de la preparación física, pero también, sobre todo, con el calendario de pruebas deportivas que se van a presentar. Cuando hablamos del nivel de experiencia, tenemos que considerar estos aspectos que hoy me voy a detener porque al ser estudiantes, ustedes es importante que entiendan estos conceptos que voy a transmitir ahora. La importancia que tiene considerar que el hombre que nace en su mayor indigencia, como el bebé no le sucede lo mismo que el potrillito. El potrillito cae del vientre de su madre, se pone en 4 patas y al poco tiempo ya está trotando, ¿verdad? ¿Cuánto le lleva al bebé llegar a ponerse de pie y pararse? La semana pasada me dediqué a escuchar todo un videíto con todo el desarrollo motor del niño desde que nace, ¿no? Y fíjense cuánto logra en un año, es cuando más se aprende en la vida, es en el primer año de vida. Porque pasamos de tener movimientos reflejos y poco intencionados a lograr ponernos de pie y poder dar nuestros primeros pasos para caminar y luego trotar. Pero este desarrollo es muy complejo, pero así como es complejo es como permite luego llegar a alcanzar un alto grado de desarrollo y una especialización que no se da en otros seres vivos, que es muy diversa y muy variable. Porque miren, la evolución de la motricidad va, si bien va con la edad, también tenemos que entender que va desde lo innato, desde lo que viene con el nacimiento, hacia lo aprendido. Y desde lo rudimentario o poco intencionado, hacia lo complejo y especializado, y desde lo común, a lo que hacen todos salvo que tengan una discapacidad, caminan, corren, saltan, lanzan, a la diversidad. Diversidad como ser compleja y especializada, como la de mi hijo Lorenzo, que con su bicicleta es capaz de hacer una mortal hacia atrás, en el aire, ¿sí? Luego de una rampa. O como la de Genaro, hijo de Marcela, mi mujer, que con una mano hace el cubo mágico y con la otra hace malabares y lo hace en menos de 40 segundos. Cuando en realidad yo no puedo armar el cubo, ni una sola cara, ni puedo hacer malabares con 2 manos. Pero fíjense que todos, tanto Lorenzo como Genaro, como yo, como ustedes mismos, hemos pasado por la motricidad básica. Y ahí hay un gran déficit en la educación física y en el entrenamiento deportivo, que muchas veces se deja de lado el trabajo de la motricidad básica por pasar a lo específico, cuando en realidad lo que se busca es una estructuración a largo plazo, aspirando a que cada uno recorra el más
largo camino hacia el perfeccionamiento deportivo. Eso es lo que en realidad se busca, o se debería buscar, porque tiene una gran importancia la construcción de los cimientos, de la base, que nos van a permitir a posteriori hacer las construcciones específicas, especializadas, para finalmente algunos muy pocos llegar a la alta performance. Pero este desarrollo de base multilateral no solo es importante para el deporte, sino que también es importante para la salud laboral futura, para la construcción de técnicas de movimiento que no solo hacen al deporte, sino que también hacen a cuestiones laborales o procedimentales para desarrollar gestos de mayor especificidad. Es como querer construir, es como contar con un amplio desarrollo multilateral, es como contar con una amplio, con amplios cimientos y fuertes cimientos que nos permitan construir lo específico. Y fíjense la importancia de este cuadro que nos habla del desarrollo de base, perdón que acá se me... cuadro que nos habla de hacer un desarrollo de base de la columna vertebral del movimiento, entendiendo la importancia que tienen, por un lado, las capacidades coordinativas y por otro lado, las habilidades básicas son fundamentales para el posterior desarrollo de aquello que resulte específico. Entonces, gran importancia tiene el desarrollo de esta columna vertebral del movimiento, para luego poder desarrollar la técnica. Y aquí algo muy importante que quería transmitirles es hacer referencia a la importancia que tiene la fase o periodos sensibles, que son los momentos donde hay una entrenabilidad favorable para una habilidad o una capacidad determinada. Si entendiéramos esto, no ocuparíamos tiempo en algo que no debemos ocupar, que es a corta edad, intentar hacer desarrollo de las capacidades condicionales, fuerza, resistencia y velocidad. Cuando en realidad el tiempo lo debemos ocupar en el desarrollo de las habilidades básicas y las capacidades coordinativas. Y le doy mi fundamento, y voy a ser muy pragmático, muy práctico. Miren, este vaso, hagamos de cuenta que estamos hablando de capacidades condicionales, fuerza, resistencia y velocidad. Las capacidades condicionales se adquieren, o sea, voy a la canilla, la lleno, en este caso voy a entreno y la lleno, la adquiero, pero también si no se entrenan, se consumen, se caen en su rendimiento. ¿Sí? Por lo tanto, son entrenables, pero así como se entrenan, se pierden, si no se entrenan. Hasta hace 2 años yo estaba 0 de entrenamiento. Nabila, la hija de mi mujer, me dice, Paul, tenés panza, y en realidad la tenía. Y mi mamá me dice, no, mi mamá dice, Paul, tenés panza. Y Nabila me dice, Paul, tenés las patas flaquitas, como las piernas flaquitas, como la del nono Pedro cuando le cambian los pañales. No, dije yo, hay que entrenar. Hacía 20 años que no entrenaba. Volví a entrenar, me volví a poner en forma, adquirí fuerza, adquirí resistencia, adquirí velocidad. ¿Sí? Pero, fíjense lo que les voy a contar. Las habilidades básicas y las capacidades coordinativas nunca se pierden. Yo siempre las tuve a disposición. Es más, hasta me jugaron mala pasada, porque en algún momento tenían, cuando no estaba entrenado, intenté hacer actividad física y me respondió el sistema nervioso central, pero no me respondió el músculo. ¿Por qué? Porque la habilidad básica y la capacidad coordinativa se adquieren y quedan guardaditas en el sistema nervioso central, igual que el conocimiento. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la fase o periodo sensible, que son los momentos donde hay una entrenabilidad favorable para una habilidad o una capacidad determinada, que son fases cronológicamente delimitadas biogenéticamente, para adquirir esas habilidades básicas y esas capacidades coordinativas y dejarlas guardaditas acá para que sean utilizadas cuando lo necesitemos. ¿Sí?
Entonces, yo para eso, en vez de preocuparme, me ocupé y elaboré esta tabla que con mucho gusto se la voy a mandar al alumno que me escriba, ya le voy a dejar mi dirección al final, me escriban a mi WhatsApp y yo les voy a mandar esta tablita para que ustedes la tengan. Y esta tablita trabaja, ya vamos a ver ahora, acá estamos viendo las habilidades básicas, su disponibilidad, correr, saltar, lanzar, trepar, ¿sí? Que son propias del atletismo, pero que también están presentes en todos los deportes. Y acá la tablita, ¿cómo funciona? Ustedes suponete buscan un niño de 8 años, ¿sí? Vamos a cambiar de color, 8 añitos, y acá vemos que a los 8 años es muy importante trabajar la carrera, también se trabaja bien los saltitos horizontales, los saltos verticales, mayor importancia en los horizontales, los giros, ¿sí? Y empieza el trabajo del manejo y control de objetos. Ahí va quedando plasmado qué es lo importante dentro de las habilidades básicas a los 8 años. De la misma forma, lo van a encontrar con las capacidades coordinativas y con otros contenidos. Entonces, fíjense, vuelvan a pensar en su deporte. Les doy de nuevo un minutito de trabajo. Piensen en su deporte, en el deporte que quieren ser entrenadores, que les gusta, que han practicado, y piensen en el correr, saltar, lanzar y girar. Y piensen en la aplicación de estas habilidades motoras en ese juego. Y también piensen cuán importante es para un entrenador que trabaja con niños de 14 años, con adolescentes de 14 años, recibir a esos adolescentes con un extraordinario y adecuado desarrollo de la técnica de carrera, de los saltos, de los lanzamientos y de los giros. Les doy 30 segundos para pensar en eso. Seguramente han encontrado que en mayor o menor medida son muy importantes estas habilidades básicas, o sea, el correr, el saltar, el lanzar, y aquí ya vemos cómo ser una técnica adecuada de salto. Y me voy a detener en algo muy importante para que ustedes tomen conciencia de lo que significa incorporar patrones motrices básicos para luego ser aplicados a las técnicas. Y me voy a ocupar de la fuerza rotacional, entendiendo de que el cuerpo es una verdadera máquina hidroneumática elástica y que entre sus posibilidades aparece la aplicación del movimiento acelerado de las piernas con la secuencia de traslado de fuerza a la cadera, tronco y finalmente a las extremidades. En donde los extremos alcanzan una eficiente aceleración final, que se va a dar en la fuerza centrífuga. Y fíjense, para eso aparece un gesto muy importante, que es el del arco de tensión. La aplicación del arco de tensión para brindarle potencia, que puede ser en tren superior, como el que vemos aquí en Roger Federer, en un saque, ¿sí? Arco de tensión aplicado también en un remate de voleibol, arco de tensión aplicado en una pegada de golf, arco de tensión aplicado en un lanzamiento en suspensión en handball, arco de tensión aplicado a un saque lateral de fútbol, lo mismo en el béisbol, lo mismo en una volcada de básquet, pero miren esta maravilla donde aparece. Y acá vamos a hacer lo siguiente, perdón. Fíjense aquí el arco de tensión, donde lo aplica el compatriota Lionel Messi. Proyecta la cadera hacia adelante aquí, genera un arco de tensión, que incluso hasta el brazo está trabajando, y el shoteo va a venir con potencia, pero también va a venir con precisión. Fíjense, esta maravilla que estamos viendo acá,
Bueno, esto se trabaja prácticamente y se desarrolla prácticamente. Voy a brindar un taller ahora la semana que viene en el Colegio de Entrenadores, haciendo referencias, son 3 talleres, uno de carrera, todo práctico, uno de salto y uno de lanzamiento, para ver todas estas cuestiones de base que deben ser incorporadas y aplicadas previamente a, digamos, al desarrollo de las cuestiones netamente técnicas, porque esto le da respaldo a la técnica. Es mucho más fácil trabajar la técnica cuando ya he incorporado el arco de tensión, como lo es aquí mismo en la barra, ¿verdad? Acá lo que hemos visto, y que hay una metodología que no voy a desarrollar ahora por una cuestión de tiempo, pero que habla de la aplicación del arco de tensión o catapulta, con la inclinación lateral del tronco al eje sagital, barriendo el plano corporal y así afectando a la cintura pélvica y a la cintura escapular. De esta manera vamos a tener un cuerpo que utiliza 3 ejes de giro, buscando la máxima amplitud del movimiento, que permite posteriormente la mayor utilización de las cadenas musculares en el movimiento final de descarga, que puede ser en el tren superior, en un remate, en un saque, o puede ser en el tren inferior, como en el caso del shoteo de Messi. Y bueno, tenemos también las capacidades coordinativas generales, reacción, ritmo, diferenciación, equilibrio, acoplamiento, orientación. Se los dejo como tarea, piensen en su deporte y van a ver la importancia que tiene la aplicación de la capacidad coordinativa. Capacidad coordinativa que no la va a desarrollar en el momento del juego deportivo, la tiene que desarrollar antes. Para eso está en la fase o periodo sensible. Y eso se planifica. Esto ya es una planificación. Es establecer qué trabajar a cada edad en función de las capacidades coordinativas. Y allí aparecen los trabajitos coordinativos con toda la importancia para luego sí hacer los desarrollos de los patrones funcionales ya específicos, aplicándolos a el deporte que cada uno maneja. Aparece otro concepto acá, como la suma de núcleo de movimiento, utilizando todas las articulaciones, haciendo que éstas sean utilizadas, que se ve muy bien en un lanzamiento de básquetbol. Y aparece por un lado el concepto de programa motor generalizado y por otro lado el esquema motor, que es toda la variabilidad y la posibilidad que le demos a un programa motor generalizado de ser experimentado en distintos terrenos y con distintos elementos, para tener la mayor variedad de posibilidades. Entonces ya vimos que ahora vamos al cuándo, ¿sí? Vimos quién, vamos al cuándo. Y cuando hablamos del cuándo, estamos hablando de determinar en qué momento nosotros necesitamos alcanzar el estado de forma deportiva. Y ahí aparece el macrociclo. ¿Qué es el macrociclo? El macrociclo es el plan anual de entrenamiento que basa su construcción en las reglas que establecen las fases de desarrollo de la forma deportiva. Tal como quedó establecido anteriormente, cuando vimos los criterios de periodización, tenemos, de acuerdo a los picos, a los momentos, tenemos distintos tipos de periodización, pero tenemos 3 periodos bien diferenciados. El periodo preparatorio, que se va a subdividir, el competitivo, que también se subdivide, y el de transición, que es el de descanso. Hablamos hoy de periodización tradicional. Como consecuencia de las investigaciones que oportunamente llevó adelante el ESMA de ayer, surge en Rusia el ordenamiento del entrenamiento deportivo a través de periodización, organización en el tiempo tradicional, que de acuerdo a la cantidad de picos de rendimiento que tengamos, podemos hablar de 3 tipos de planificación. Planificación simple, planificación doble y la planificación triple, muy poco utilizada. Ya con los nuevos modelos aparece directamente la planificación simple o doble. Entonces acá vemos
una planificación doble que tiene, una periodización simple con el periodo preparatorio, lo que habíamos visto al principio, con la consecución de la forma deportiva, el periodo competitivo, mantenimiento de la forma deportiva, y finalmente el periodo de transición. Entonces, a partir de esto, entendemos este formato y también entendemos que podemos organizar lo mismo, pero 2 veces al año, y que en tal caso aparece esta periodización doble, que ustedes van a ver que tiene 2 periodos preparatorios, ¿sí? Ven que hay 2 periodos preparatorios, pero también ven que este periodo preparatorio es mayor que este otro periodo preparatorio. O sea, en la primera parte del año necesitamos más tiempo para preparar. Luego viene el periodo competitivo, y tenemos entonces 2 periodos competitivos, el periodo 1 y el periodo 2, y un periodo de tránsito intermedio. Yo normalmente cuando he trabajado mayoritariamente con periodizaciones dobles, pero esa periodización, que en realidad era doble, la he planificado la primera parte del año, terminé esa parte y ahí pasé a planificar la segunda parte del año. Si hablamos del punto de vista de lo que sucede en el año, esa planificación es bicíclica, ¿sí? Pero es recomendable esperar el desarrollo de todo un semestre, ver qué es lo que ha sucedido, reorganizar y volver a armar el segundo semestre. Entonces, hablamos de periodización simple y de periodización doble. Seguimos. ¿Por qué no avanza esto? Ahí está. Bueno, hay otro tipo de periodización, pero no vamos a hablar ahora. Acá vemos la periodización tradicional, cómo la periodización tradicional hace desarrollos sucesivos de, en este caso, la base aeróbica de duración, los trabajos aeróbicos de base le dan pie a los trabajos intermedios y finalmente con esta base del trabajo aeróbico de base, el trabajo superaeróbico, se llega al desarrollo del máximo consumo de oxígeno que finalmente permitirá el desarrollo de la capacidad láctica, de la tolerancia láctica. Por el otro lado, la velocidad que ha de trabajarse siempre, finalmente, una prueba de pista, el ritmo de la prueba. Bueno, acá vemos una periodización del atleta, un atleta que supe entrenar, y acá estamos viendo lo mismo, como sea desde el punto de vista de la fuerza, cómo primero se hace el desarrollo de la adaptación anatómica, luego el desarrollo de la fuerza máxima o premáxima, y finalmente se convierte esa fuerza en fuerza específica para la competencia. Desde el punto de vista aeróbico, acá ven que hay una caída porque es que habíamos ido a entrenar en la altura, como las RL1 le da la base a la siguiente, a la superaeróbica al máximo consumo de oxígeno, y así sucesivamente se pasa a trabajar resistencia anaeróbica láctica, tolerancia anaeróbica láctica y finalmente el ritmo de la prueba. Es una forma de organizar las cargas. Viene el dónde ahora, porque es importante saber a dónde vamos a competir. Entonces, como necesitamos saber a dónde vamos a competir, no es lo mismo competir en el llano que competir en la montaña, que competir en una carrera como la carrera de Nueva York, a competir en la pista, ¿sí? Una maratón a competir en la pista. Entonces, el lugar es muy importante. Entonces ya hemos contestado una serie de preguntas. Ahora vamos al por qué. Y el por qué no son ni nada más ni nada menos que los fundamentos que me dan el respaldo de los trabajos que voy a desarrollar. Y acá aparecen los principios. Y hablamos de que para poder mejorar es importante entender el principio del incremento progresivo de las cargas. Y en este sentido, tenemos que entender que una carga estándar, o sea, una carga que es siempre la misma, que se repite, que no tiene cambios,
solamente resulta en mejoría en la primera parte del plan real. Por eso es que las cargas tienen que ir incrementándose y tienen que ir adaptándose y cambiando en función de este proceso que estamos desarrollando. Y tenemos que entender también el síndrome general de adaptación, lo que sucede cuando brindamos una carga de entrenamiento a un atleta. ¿Qué sucede? Esto es una carga externa, que esa carga tiene volumen, tiene intensidad, tiene duración, y genera un desequilibrio, una pérdida del equilibrio homeostático. Entonces aparece una pérdida en el equilibrio, pero luego hay una recuperación, y lo maravilloso que nos brinda la naturaleza es que nos brinda una restitución ampliada, nos brinda un plus, nos brinda algo más. Lo importante es saber qué carga tenemos que dar acá, para qué es lo que debemos hacer en este momento para recuperarnos, para poder recibir esa restitución, y en qué momento podemos brindar la próxima carga. ¿Sí? También tenemos que entender que hay diferencia de acuerdo a con quién estemos trabajando. Un principiante necesita mucho más tiempo de recuperación para poder recibir el próximo estímulo, mientras que un avanzado se recupera mucho antes. Entonces, de allí la importancia de conocer todos los principios que nos brinda la fisiología para poder interpretar aquellos, y de esta manera poder trabajar con estímulos que sean óptimos, que no sean ni insuficientes ni excesivos, considerando una carga, y esa carga entendiendo y estudiando el volumen, la intensidad, la densidad, la duración y la frecuencia. Y de esta manera entonces saber qué tipo de carga dar, cada cuándo la podemos repetir, cada cuánto tiempo, y qué debemos hacer que nuestros deportistas hagan para poder recuperarse antes y poder recuperarse bien. También entender la diferencia que hay en tiempos de recuperación, de restitución, de acuerdo a qué tipo de estímulo trabajemos. Si estamos con un estímulo aeróbico, con un estímulo de velocidad o con un estímulo anaeróbico láctico de fuerza. Y fíjense cómo los estímulos anaeróbico lácticos y de fuerza necesitan por lo menos un mínimo de 48 horas para la recuperación. Entonces, todos estos aspectos son los que van a entrar en juego en el momento de planificar. Porque miren, si los estímulos son muy espaciados, ¿qué sucede? No hay beneficio. Prácticamente es nula, o solamente su intervención tiene importancia para mantener al deportista. Ahora, si los procesos, los estímulos que damos, los damos muy cercanos uno del otro, no consideramos los tiempos de recuperación, entonces el proceso de adaptación pasa a ser negativo. El resultado es negativo. Ahora, cuando el proceso de adaptación, cuando los estímulos son dados en el momento oportuno, con las pausas adecuadas, los resultados son positivos, y allí sí que aparece el incremento en el rendimiento deportivo. Por eso la importancia de estudiar. Aquí vemos las tres posibilidades, y la del medio es la que tenemos que buscar, tenemos que encontrar, y para eso tenemos que estudiar. ¿Sí? Bueno, ya lo vimos. La importancia que tienen el principio de la continuidad, en donde los estímulos deben repetirse de forma continua para poder incrementar el rendimiento. Y la ausencia de entrenamiento provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas, lo que se le llama reversibilidad. Entonces, para trabajar considerando el principio de la continuidad, se deben evitar las interrupciones de entrenamiento, se debe consolidar continuamente la forma deportiva,
y se debe dar constantemente énfasis al concepto de repetición. Acá hay que entender que vamos a trabajar con dinámicas de carga, como será aquí en este caso. Vamos a ver que acá vamos a trabajar con blanco, vamos a trabajar con blanco, vamos para atrás. Bueno, ven, acá tenemos, vamos a marcar aquí la línea, porque aparece, acá tenemos un mesociclo. Este mesociclo tiene una dinámica de carga 3-1. ¿Qué quiere decir que tiene una dinámica de 3-1? Que sube 3 escalones, como sube 3 escalones, y luego desciende un escalón. ¿Sí? Entonces, hay 3 escaloncitos subiendo y uno de descarga. ¿Para qué descargamos acá? Para poder recuperar, restituir. Por eso, fíjense que si bien la curva de evolución proporcional de la carga de entrenamiento parece ser ondulante, la performance mejora constantemente. Esta es la performance, constantemente va a mejorar. Acá tenemos otra dinámica que es 2-1. Sube 1, sube 2 y baja. Esto es dinámica 2-1. ¿Ven? Bueno, estos son todos conceptos que ustedes van a ir incorporando, pero que poco a poco van a ir entendiendo también la importancia que tiene. Dentro de lo que es el principio del incremento progresivo de las cargas, ¿cómo podemos aumentar una carga? Nosotros necesitamos mejorar carga. Hay distintas formas de mejorar la carga. Una es aumentando el volumen, o sea, aumentando la cantidad de trabajo. Esta semana corro 10, la semana que viene corro 11, la otra corro 12, la otra bajo para recuperarme, después vuelvo a crecer. Estoy incrementando volumen. Otra es aumentando la intensidad. Bueno, corro siempre 5 kilómetros, pero empecé corriendo a 4 los 1000, la semana que viene corro a 3.55, la otra corro a 3.50 y después ya correré a 3.45. ¿Sí? Incrementé la intensidad. Otra, disminuyo la pausa. Entonces, comienzo haciendo 10 repeticiones de 300 metros en 1 minuto. ¿Sí? Con 1 minuto de pausa. Pero la semana que viene, en vez de 1 minuto de pausa, tengo 50 segundos de pausa. ¿Incrementé? Sí, ¿cómo? Disminuí la pausa. Otra es aumentando la frecuencia de los entrenamientos. Entrenaba 2 veces a la semana, paso a entrenar 3. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de una dinámica de carga, de lo que hablamos recién, para un mesociclo con una dinámica de carga 3-1. 1, 2, 3. Esta es la dinámica de carga numérica y acá abajo son los kilómetros que le corresponde a cada microciclo. Entonces corrió 14, 19, 24 y baja 16. ¿Sí? Otro principio a tener en cuenta es el de la especificidad, en donde, como ser en este caso, para un corredor de medio fondo, lo primero que busca es producir eficientes cambios fisiológicos para obtener una gran capacidad de potencia aeróbica, pero luego correr con intensidad sostenida para buscar una capacidad anaeróbica glucolítica. Eso le va a brindar la resistencia especial. El principio de especificidad habla de eso. Tenemos también el principio de individualidad, que esto está relacionado con lo que hemos visto al principio, relacionado con las cargas, y acuérdense que eran 4 aspectos fundamentales que aparecían en ese rompecabezas. A considerar el ritmo circadiano de nuestros deportistas para saber los momentos que vamos a aplicar una carga. Y algo que es muy importante considerar en la planificación del entrenamiento deportivo es el principio de la salud, entendiendo que todas las cargas que nosotros les damos a los deportistas, como las cargas subaeróbicas, superaeróbicas, de máximo consumo de oxígeno, cargas alácticas, cargas lácticas y de fuerza
y flexibilidad, todas deben girar y comunicarse, todas, con este pasillo central que habla del mantenimiento de la salud, haciendo uso y planificando la utilización de los masajes de recuperación, de los trabajos regenerativos, de los controles bioquímicos, los controles médicos, la nutrición, aspectos que son de vital importancia a la hora de entrenar y por lo tanto de vital importancia a la hora de planificar. Entonces, volvemos al principio de sistematización, que es el principio de orden, el principio de organización de las cargas con la planificación tradicional, megaciclo, macrociclo, periodos, mesociclos, microciclos, jornada y sesión, y de esta manera una retroalimentación permanente, ¿sí?, para que los deportistas puedan nutrirse de su experiencia. Lo primero que se hace es un plan escrito, ese plan escrito da respaldo, da sustento al desarrollo del macrociclo, y así sucesivamente hay una retroalimentación y se hacen los desarrollos correspondientes. Bueno, finalmente tendríamos el cómo, que lo voy a dejar sintetizado en esta lámina, para después ya pasar a preguntas y a contestarle las dudas que les hayan quedado. En realidad, cómo hacer un plan ya es muy complicado. Normalmente esto lo doy en 15, 16 horas para que ustedes logren una metodología de desarrollo, pero sí acá hacerles ver cuál es el proceso. Y cuando hablo de este proceso, estoy hablando de la necesidad de que aparece en un ámbito deportivo un problema, una necesidad que se vislumbra y que implica trabajar considerando o desarrollando una verdadera planificación de entrenamiento deportivo. Lo primero que se hace es un diagnóstico, un estudio o una investigación. A partir de este diagnóstico se van a jerarquizar los problemas o las necesidades. Y con ello vamos a elaborar una primera evaluación de aptitud física y cineantropométrica. Esto nos va a permitir saber con qué contamos y de esta manera, con qué deportistas contamos, qué nivel tienen, podemos vislumbrar los fines. A partir de ahí, y con todos estos datos, elaboramos un plan escrito. Plan escrito que tiene un análisis crítico del macro vencido. O sea, miramos para atrás para saber qué ha pasado en la temporada anterior, qué resultados se obtuvieron, pero también qué proceso de entrenamiento se desarrolló en cuanto a cargas, a volumen, intensidad, frecuencia de los entrenamientos. Luego ya se establecen fechas, lugares y metas de las competencias que vamos a tener en este año próximo, considerando el calendario deportivo. Armamos cuadros y perspectivas, damos un listado de los indicadores para nominar al equipo o para establecer con qué condiciones hay que cumplir para poder ir a un evento, un deporte individual, y establecemos objetivos del proceso. Entender que estos objetivos deben ser mesurables, o sea, medibles los objetivos. Una vez que hemos establecido todo esto, pasamos a enumerar los requerimientos mínimos que tenemos para poder llevar adelante este proceso, desde el punto de la asistencia médica, de la alimentación, de la infraestructura, del equipamiento que necesitamos, de la indumentaria y del transporte. Todo esto queda muy bien establecido y a partir de allí, con el compromiso dirigencial, empezamos a trabajar. Lo primero que elaboramos es el macrociclo. Con ese macrociclo determinamos los periodos y las respectivas evaluaciones.
Aquí ya tenemos fines, acá con los reajustes y demás, tenemos objetivos y medios, y finalmente, ya con desprendiéndose de esa macroestructura, vamos a elaborar los mesociclos, y de los mesociclos se desprenden el microciclo y del microciclo la sesión. Esto permanentemente tiene un reajuste, una retroalimentación. Y de esta manera vamos a cumplimentar con este proceso. Proceso que, como le dije, normalmente se planifica semestralmente o de 8 meses, ¿sí? Y que tienen los distintos momentos, los distintos periodos, periodo preparatorio general, que dividimos en periodo preparatorio, perdón, que dividimos en preparatorio general y preparatorio especial, periodo competitivo, que dividimos en precompetitivo y competitivo, y periodo de transición o de recuperación. Así que así se completa este ciclo. Bueno, hasta acá creo, Pedro, que puedo llegar hoy. Es muy complejo ya pasar a la metodología del desarrollo de la planificación. Ahora me pongo a disposición para preguntas o alguna inquietud que pueda resultar. Pues muchas gracias, Paul, muchas gracias. La verdad es que completa la información y creo que es muy valiosa además, no creo, estoy seguro. Y bueno, pues los que deseen hacer alguna intervención, alguna consulta, pues solamente activan su micrófono y pues lo hacen de viva voz aquí con el profesor Paul. A ver, está el amigo Aldo por ahí. ¿Me escucha, Aldo? Sí, aquí lo escucho. ¿Cómo está? Bueno, Bueno, Aldo ha estado presente en muchos de mis cursos y lo felicito por sus intereses y sus ganas de invertir tanto tiempo como dinero para capacitarse durante sus vacaciones. Bueno, Aldo, no sé si te ha quedado alguna duda o algo que puedas acotar aquí a tus compañeros. Bueno, primero, gracias como siempre por lo que aporta. Y lo que es que el otro día estaba checando de lo que nos había dado y yo tenía duda con la parte de la dinámica de las cargas cuando refería a 3-1, 2-1. Esa parte viene siendo para los mesos, yo supongo. Entonces, mi duda o lo que a mí me surgía, por ejemplo, 3-1, y ahorita que lo hablaba por escalones, son 3 semanas de subida y una de descenso, pero cuando lo habla como 2-1, igual nada más es 2 semanas de subida y una de descenso. No siempre tiene que ser un mes, por decirlo así, sino dependiendo como yo lo tenga que ajustar para una competencia o esas situaciones. Esa es una pregunta. Bueno, sí, la dinámica de carga es la que va a permitir la asimilación de la carga. De acuerdo al nivel del deportista, de acuerdo a la época del año, se utilizan distintas dinámicas de carga, pero siempre que hablamos de dinámica de carga, estamos hablando de la dinámica dentro del mesociclo, cómo juegan los microciclos entre sí. Entonces, si estamos hablando de un mesociclo de 3 microciclos, porque no necesariamente hablamos de meses, hablamos de mesociclos. Hay mesociclos de 4 microciclos, hay mesociclos de 3 microciclos y hay mesociclos de 5 microciclos. ¿Sí? La dinámica de carga puede ser 3-1, o sea, 3 microciclos que suben y uno que baja para asimilar, o puede ser 3-2, 3 que suben y 2 para competir. Pero bueno, todas estas cuestiones ya son más técnicas y son más específicas para ser aplicadas con la metodología de entrenamiento y ya con la planificación, con su desarrollo técnico, ¿no? Que como les decía, enseñar a planificar de este modo, a mí me lleva por lo menos 10 horas o 12 horas. Y una pregunta más, profe. Es que en algunos libros, pero hablaban, creo que era hacia la clásica, se hablaba para que se fijaran las adaptaciones, el tiempo que se tenía que dar tenía que ser un poquito mayor. O sea que si tú das un tiempo mayor para esa fijación, quedan fijadas de mejor manera que si ese tiempo que tú dabas de estabilización lo hacías menor. ¿Eso también tiene que ver con esta parte de esa dinámica de cargas? Bueno, no, ahí yo por lo que entiendo es como ser cada capacidad condicional
de acuerdo a su intensidad, requiere de mayor o menor tiempo. Si tú haces tú haces un trabajo aeróbico de base suave, tranquilamente lo puedes repetir a las 24 horas. Pero si haces un trabajo anaeróbico láctico de alta intensidad, necesitas 72 horas para poder repetirlo. Por eso que es importante estudiar la fisiología y los tiempos de recuperación o de restitución que necesitan cada área funcional o cada capacidad condicional, cuánto tiempo necesita para poder volver a repetirse ese estímulo. Sí. Los estímulos que mayor requerimiento de tiempo para recuperación necesitan son los anaeróbicos lácticos y los de fuerza máxima. Los que menos tiempo necesitan son los aeróbicos. Pero dentro de los aeróbicos suaves o ligeros necesitan poco tiempo de recuperación. En vez de un trabajo aeróbico mixto de más intensidad, ya necesita hasta prácticamente 48 horas para recuperarse. Respecto a eso, por ejemplo, bueno, yo que soy de la especialidad del baloncesto, el baloncesto pues tiene la característica de ser un deporte de predominio mixto, es anaeróbico aeróbico. Y entonces el tiempo de descanso entre esos entrenamientos tiene que ser tan largo, o sea, tenemos que ajustar nuestros entrenamientos No, lo que pasa, cortos. Serge, tu nombre. Lo que Sí. pasa es lo siguiente, que tú tienes que entender que para repetir ese tipo de entrenamiento de alta intensidad, o sea, si un día vas a entrenar sistema anaeróbico láctico, ¿sí? Con el básquetbol, no podés repetir otro sistema anaeróbico láctico con el básquetbol, pero el otro día harás un trabajo técnico, un trabajo suave, un trabajo aeróbico. Pero cuando hablamos del trabajo específico de alta intensidad, ¿cuándo lo podés repetir? A ese trabajo, ¿se entiende? Pero al otro día harás otro trabajo. Pero si vos hiciste hoy un trabajo anaeróbico láctico, mañana harás un trabajo aeróbico para lavar el ácido láctico residual. Ok. No es que no vuelves a entrenar, sino que no puedes repetir ese El tipo de... mismo. Ajá, ok. Vale. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Mario Jardines y tengo, bueno, acerca de este tema. Si yo, por decir, trabajo o estimulo en el sistema anaerobio láctico a una intensidad máxima, un día. Al siguiente día, si yo hago ahora un estímulo pero aeróbico, ¿debe de ser a una intensidad menor a lo máximo o sí lo puedo hacer, puedo trabajar ese sistema a una intensidad máxima? No, podrías trabajar ese sistema de intensidad máxima, pero no es lo conveniente. Lo conveniente después de un trabajo anaeróbico láctico es al otro día hacer un trabajo intermedio aeróbico, un superaeróbico que tiene la gran capacidad de lavar el ácido láctico residual y que tiene la capacidad de trabajar con el turnover del lactato, que es la restitución del lactato residual para meterlo en el ciclo de Krebs, las cadenas respiratorias y lavar. Ok, profe. Y por decir, eso lo hago al siguiente día. Ahí llevo 24 horas. Me faltan otras 24 horas para su recuperación de ese sistema. Entonces, al siguiente día puedo trabajarlo a una intensidad media y ya, por decir, al tercer día otra vez al máximo. Sí, pero ese trabajo anaeróbico láctico recién lo podés repetir a las 72 horas. Aparte que es lo ideal porque normalmente nadie hace más de dos veces a la semana un sistema láctico, más de 2 veces a la semana. Un sistema láctico se trabaja 2 veces a la semana. Entonces cuando se planifica el microciclo, lo primero que se hace, se marcan los 2 días que va a trabajar ese sistema y lo pones cada 72 horas. Ok. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O algún concepto que alguien quiera comentar? Algo que alguien quisiera
aportar. Arrea. ¿Alguna literatura que nos recomiende acerca de las capacidades coordinativas en cuestión de su planificación? Bueno, en cuanto a capacidades coordinativas, teoría del movimiento de Schnabel, Meitner y Schnabel, acá queda muy bien clarito todo el fundamento que tienen que tener. Teoría del movimiento, motricidad deportiva de Meitner y Schnabel. Después tiene la coordinación con entrenamiento propioceptivo es muy difícil, Hafelier y Schoen. Después tiene un libro que recomiendo, soy muy amigo del autor, y este libro para mí ha sido clave, Habilidades Motrices Básicas, de Albert Batalla Flores, del amigo Albert Batalla Flores. Este es muy bueno. Y bueno, yo estoy escribiendo mi libro que en poco tiempo va a estar, que habla de la columna vertebral del movimiento, de las habilidades básicas y las capacidades coordinativas. Así que en poco tiempo, ya cuando lo tengamos, lo vamos a llevar el año que viene a México. Gracias. Paul, están preguntando sobre algún libro donde se pueda consultar sobre los principios del entrenamiento, de los que te basaste. Bueno, los principios del entrenamiento deportivo los tenemos muy bien explicados en el libro de La ciencia del entrenamiento deportivo. La ciencia del entrenamiento deportivo de nuestro compatriota Jorge Hedus. Este libro habla muy bien de los principios. Yo tengo un artículo escrito, que si me escriben, me olvidé, Pedro, ahora ya te busco la filmina y le pongo el número de teléfono, me escriben, me tienen que poner nombre, apellido, país, ciudad y país, y yo les voy a mandar material de la tablita de habilidades básicas, y les mando alguna bibliografía, esta bibliografía que les estoy mostrando, y les voy a mandar un librito, un artículo escrito de principio. Gracias, Paul. No sé si doctor Oscar o doctor Jorge Alcántara, algún comentario. Hay que activar nada más el... Sí. Sí. Bueno, no, nada más para que los alumnos, Pedro, me han estado comentando que algunos les han, el internet, pues ahora sí que los ha sacado de la conferencia y que querían saber dónde se va a ubicar la grabación, ¿no? Para que les comentes también eso. Y pues agradecerle al profesor Paul, siempre es un placer escucharlo desde aquella conferencia que nos dio en el Congreso el año pasado, ¿verdad? Siempre ha sido pues muy claro sus ejemplos y todo lo demás. Pues te agradecemos mucho, profe, y pues ya sabes que eres bienvenido aquí en nuestra casa de estudios, y bueno, pues esperamos volverte a ver pronto. Muchísimas gracias, Paul. No, yo, el agradecido soy yo porque ya les expliqué, realmente me han permitido proyectarme y la situación realmente profesional ha cambiado mucho gracias a la relación que tenemos con ustedes y en especial con Pedro. Así que el agradecido soy yo. Y bueno, finalmente, Pedro, le voy a pedir si pueden activar la cámara porque quiero sacar una foto.
Sí, los que quieran, activen su Bueno, cámara. perdón, profe, te dejo para... Quieren sacar una foto aquí. A ver, vamos. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno. Vamos activando las cámaras, despertando toda esa juventud. Gracias a Dios, ahora está bien. Bueno, está en proceso de estar mejor. A ver si hay más cámaras, así podremos más. Hay 2 cámaras. Bueno, ahí va la cuenta de 3. A ver, vamos a sacar varias fotos porque son varias. 1, 2, y ahí va. Va una más. A ver que cambiamos de página porque hay varias páginas. Va otra foto acá. Bueno, una más queda una hoja. Pedro, antes de cortar, si me permites, ahí están todas las fotos. Voy a compartir pantalla y voy a buscar, para buscar y poder mostrarle, poner una lámina con mi número de teléfono. ¿Me escucha ahí, Pedro? Sí, Paul, y estamos viendo ahí tu... Bueno, ahí busco una presentación que tenga eso. Si quieres hablar vos con los alumnos, es un segundo. Sí, bueno, contestando a lo que mencionaba el doctor Jorge Alcántara, ya se los había también mencionado al principio de esta transmisión. Se está grabando ahorita toda la sesión. Una vez que concluya, básicamente nos tardamos como máximo 1 hora en lo que se recopila toda la información y ya les estaría llegando el enlace. Este enlace se los estaré enviando a los docentes de esta asignatura o unidad de aprendizaje, y con respecto a los que son mis alumnos directamente, les voy a compartir el enlace en la misma plataforma para que después de ahí lo puedan ustedes consultar. Bien, un segundito, ya estamos. Ay, no le encuentro. Paul, Bueno, si Pedro, quieres, ponlo en el chat. Ponlo en el chat. La pongo en el chat. Ahí lo Sí. lo pongo en el chat. A ver, tendría que haber salido, no sé. Ahí lo pongo en el chat entonces, a mi nombre y mis datos. Sí. Me escriben y yo les voy a mandar material. Perdón, ¿puedo hablar? Y Abraham. Me comenta el profe, perdón, una alumna, Daniela Ceballos, bueno, la sacó de la reunión, pero preguntaba que si el profesor nos puede recomendar algún libro sobre el tema de sobreentrenamiento, de lo que mencionó sobre la base ovoide y el otro concepto que Sí, mencionó, si tiene algún libro. está en el libro de Jorge de Hedus. Eso también está en el libro de Jorge de Hedus. Cuando me escriben ahí yo ya se los voy a pasar. Ya en el chat está el teléfono para que le manden un WhatsApp al profesor. Y bueno, pues ya está ahí la información. Sí, Aldo, es muy recomendable para la base todo lo referente a lo que les decía relacionado con todo lo básico, lo van a encontrar en el maravilloso libro de base del profesor Jorge de Hedus. Ahí van a encontrar todo el material. Bueno, Pedro. Pues, muchas gracias, Paul, nuevamente, y muchas gracias a todos, muchachos. Espero que hayan disfrutado esta
esta clase o esta charla. La próxima semana, si todo sale bien, estaríamos conectándonos con el doctor Armando Forteza de la Rosa desde La Habana, Cuba. Y bueno, pues ya les estaríamos enviando en el transcurso de la semana los datos para poderse enlazar nuevamente. Insisto, más tarde les voy a enviar el enlace para que puedan consultar nuevamente la sesión del día de hoy con más calma y para que también vayan llenando sus actividades en la plataforma, los que así lo han dejado, ¿no? Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Paul, un fuerte abrazo. Chao, chao, chao. Gracias, chao. Profesor, gracias. Profesor. Hasta luego. Sí.